En Puertas Abiertas a las 12:16. Bueno, hoy vamos a hablar de una historia que, claro, está reflejada en un libro y vamos a conocerlo de cerca. Es la octava novela de una escritora valenciana, bueno, que ya nos ha regalado con otras fantásticas historias. Ella es María García Lliberós y hoy nos acompaña. María, buenos días, una vez más. Buenos días, Vicente, muchas gracias. Un placer. Bueno, vamos con la historia porque yo creo que es una historia muy interesante y va a despertar la curiosidad de muchos de los que nos están escuchando. Bueno, pues esta es la historia de un señor bien situado dentro de los puestos de la administración, bueno, ingeniero, jefe de área, proyectos, etcétera, etcétera, un funcionario con buena reputación, insisto, al que sus jefes además se apoyan en él porque tiene recursos para llevar a cabo los proyectos, etcétera, etcétera. Pero bueno, como nos pasa a todas las personas en la vida, hay un momento en que le llega el momento de la jubilación. Pasa, digamos, de ser en el centro de su mundo una persona importante a encontrarse con esa persona más anónima, desprendida de sus obligaciones laborales y con todo lo que eso tiene. Entonces se tiene que enfrentar pues a eso que le queda, que es la familia, las cosas más cercanas, posiblemente mucho tiempo por delante, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una situación que en este caso María García Lliberós la sitúa en un hombre, además en una época complicada porque es en plena crisis y todo esto, y entonces mezcla la mirada de varias cosas en todo esto. Oye, qué interesante, María. Me lo estaba imaginando como una película. Sí, bueno, yo creo que es interesante o que va a interesar a mucha gente, ¿no? Y esto un poco surge porque cuando yo empecé a escribir La función perdida, ¿no? Pues en mi horizonte personal tenía, no sé, presente que la jubilación pues a 2 o 3 años vista, ¿no? Y naturalmente una cuestión tan trascendental en la vida de una persona pues estaba segura que iba a dejar algún tipo de huella literaria, ¿no? Ahora, Emilio Ferrer, el protagonista, no tiene, o sea, tiene que ver conmigo únicamente en esta circunstancia, y también yo aprovecho que en mi otra faceta, la de economista, yo he trabajado más de 30 años en la administración y me conozco ese mundillo, ¿no? Y sí, efectivamente, me ha costado mucho escribir esta novela porque la voz narrativa es la de un hombre. Claro, es una sensibilidad diferente, ¿no? A la hora de ver, seguro, muchas exactamente, cosas. porque esto, bueno, ya en una novela anterior, no sé si recuerdas Equívocos, que fue la que se llevó al cine, y era un juez homosexual, ¿no? Algunos capítulos estaban contados. Por cierto, Imanol Arias y Julie Mira, creo que eran. Imanol Arias fue el protagonista de esa película, sí. Y bueno, pues estaban contados por una voz masculina, pero yo he trabajado más en el resto de mis novelas el universo femenino, el punto de vista de la mujer, ¿no? Entonces, claro, aquí meterte en la piel de un hombre, pues y contar desde su perspectiva, con su criterio de valor, de un hombre además complicado, porque Emilio Ferrer no es un protagonista simpático, es una persona que ha estado un poco ensorbecida ensorbebida, supongo que es, por el poder que ha tenido, el poder entendido como capacidad de influencia. Es decir, hay algunos funcionarios pues que cuando hay un cambio de gobierno y que están en puestos de confianza son cesados, ¿no? A mí me ha ocurrido concretamente. Pero hay otros no, hay otros que flotan siempre. Que saben que... Sí, flotan siempre en aguas turbulentas. Nadie se atreve a tocarles un pelo. Saben demasiado, ¿no? Y bueno, son funcionarios muy, muy útiles porque dan apariencia de legalidad a los
ahí ponen en la contraportada tejemanejes, ¿no? En fin, sí, a los asuntos que quiere el político de turno, ¿no? Pero sin aparentando siempre, o sea, son auténticos profesionales, ¿no? Aparentando siempre rigor técnico, acompañan al político a las ruedas de prensa y a que él se siente seguro porque él tiene el argumento que va a convencer, ¿no? Y bueno, y luego saben demasiado, es decir, podrían convertirse en peligrosos, ¿no? Ahora, posiblemente lo más interesante es que estos personajes que se sienten seguros en ese contexto y que, bueno, tienen un poder aparente, luego cuando los llevas al otro terreno, ¿no? Que es al personal. Sí, efectivamente. Es decir, por ejemplo, Emilio Ferrer es un hombre que ha triunfado profesionalmente, pero sin embargo, en el ambiente familiar, en el ambiente doméstico, pues es un fracaso, porque es una persona que ha vivido absorbido por su trabajo ha sido la excusa pues para no tener tiempo para dedicarse a la familia, para no tener comunicación con los hijos, para incluso para no cuidar el amor con su esposa, ¿no? Entonces, claro, cuando uno se jubila es un momento trascendental en la vida, es un punto de inflexión, te guste o no, y es el momento adecuado para hacer balance. Entonces, Emilio Ferrer, que es el que cuenta su propia biografía, su historia personal, echa la mirada atrás y reflexiona. Y al principio está realmente enfadado y tanto trabajo para llegar a esto ha valido la pena. Se siente estafado, ¿no? Estafado por la vida, por el sistema, por los políticos, ¿no? Y bueno, y entonces empieza a reflexionar con más profundidad. Y bueno, ¿y por qué no he sabido amar a la única persona que me importó, por ejemplo? ¿Qué es lo que hubiera hecho distinto si ahora pudiera repetir? Es decir, que, y bueno, y luego va cambiando su forma de estar en el mundo, se va adaptando a las nuevas circunstancias, ¿no? Y como es un hombre inteligente y tiene un don, bueno, tiene dos dones importantes que le salvan como persona. Uno, que nunca deja de aprender. O sea, es una persona que entiende la vida como un proceso de aprendizaje permanente. Incluso hay una frase que dice: nunca es tarde, ni siquiera para ser jóvenes. Hay que aprender de nuevo a ser jóvenes, ¿no? Y luego que es un hombre que, a pesar de su egoísmo y tal, las mujeres lo quieren. Es decir, gusta a las mujeres. Y bueno, él sabrá aprovechar esta segunda faceta y va a ser un poco también su tabla de salvación. Aunque yo la novela la entiendo también como un gran tributo a la amistad, porque protagonista es él, Emilio, y su amigo Guillermo, que es una pareja bastante desigual y un poco cervantina, ¿no? Y que da una mirada a la amistad también, que es otro de los ingredientes. Creo que la amistad en el sentido, bueno, pues en el sentido, por ejemplo, que la define este autor, Sandor Maray, en una novela inolvidable que es El último encuentro, que dice que la amistad es el sentimiento más noble entre dos personas y que lo que autentifica la amistad es el altruismo. Es decir, no solamente ser compinches y camaradas y amigos y tal, ¿no? Hay que ser altruistas entre los amigos para que esto realmente sea la amistad. Y eso es lo que ocurre entre Emilio y Guillermo. Oye, no vamos a pedir que desveles las claves, pero ¿Emilio llega a alguna conclusión? Quiero decir. Claro, Emilio, pero al final no te lo voy a decir. No. Está sí, claro que llega a una conclusión. Es decir, de hecho, él en su proceso de aprendizaje, pues a lo largo de la novela va a haber una transformación del carácter de esta persona enojada, cabreada, justiciera, que busca incluso venganza respecto a algunas personas que han tratado de ensuciar su vida profesional, al final de su vida, una persona que vuelve a reivindicar la pasión, el amor, la sensualidad. Y pues bueno, porque nunca es tarde realmente, ¿no? Y bueno, ahí hay una transformación, unas peripecias, pero que son ya un poco el entramado de la historia. Bueno, ya lleva algunas semanas esta novela en el mercado. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha respirado? Tengo muy buenas sensaciones, sí. Muy buenas. De hecho, bueno, la novela
que ha tenido una tirada bastante importante, está totalmente distribuida y la editorial ya me ha comunicado que está preparando la segunda edición, ¿no? Los libreros, que he hablado con algunos amigos, me comentan que se está vendiendo muy bien y me están llegando ya WhatsApps y correos de gente que la ha leído, porque además es una novela muy divertida en el sentido de que bueno, hay diálogos hilarantes y no solamente produce la sonrisa, en varias ocasiones la novela produce la carcajada, la risa, ¿no? Porque he tratado de impregnar esta situación trágica pues con mucha comicidad, como es la vida misma, ¿no? Una mezcla de tragedia y comedia, ¿no? Y entonces, bueno, pues para los lectores que buscan fundamentalmente la lectura de una novela, pues pasar un rato bueno, la función perdida les satisfará, aunque también hay un trasfondo, que hay otros lectores más exigentes que se ponen a rascar y a pensar y tal, ¿no? Que también les dará trabajo para el pensamiento. Bueno, da la sensación como si fuera una obra muy visual, ¿no? Muy para la televisión también, incluso. Ay, ojalá, eso sería, ¿no? Eso estaría muy bien. No sería la primera vez, ¿eh? O sea, que todo hay que Mira, eres la segunda persona que me lo dice. Y te gustaría que... bueno, pues claro que me gustaría, o sea... la experiencia de Equívocos que antes comentabas, que se llevó a una película para televisión, no es que fuera plenamente satisfactoria, porque los autores ya sabemos que somos muy exigentes y pensamos que nuestra novela es mucho mejor que la película, ¿no? Y a veces suele ocurrir. Yo creo que en mi caso ocurrió, pero bueno. Pero de todas formas es muy satisfactorio, porque además le da mucha más visibilidad a la novela y estaría fenomenal. Bueno, hay que decir que María García Lliveros, además de escribir, sobre todo es una gran lectora. Sí. Lo digo porque aquellos que a través de su blog quieran seguir las crónicas que hace, se llama crónica de lecturas .blogspot.com.es y pueden seguir todos los libros que devora. Y además dirijo un par de clubs de lectura. Ajá. En la librería Primado en Valencia y en la librería Bibliomanía en La Eliana, ¿no? Me encanta leer y me encanta comentar libros con lectores. Que me doy cuenta de que cuando termina el club de lectura se ha enriquecido mucho la lectura. María, ¿y te da tiempo? Porque salen cosas muy bonitas, ¿no? Y muchas, ¿no? Habría que tener... Pues mira, desde que me he jubilado trabajo más que antes, pero porque no paro, ¿no? Pero en lo que me gusta plenamente, ¿no? Porque es muy, no sé, qué es la literatura, ¿no? Leyendo, escribiendo. Aunque debo decir una cosa, es la primera vez que presento una novela y no tengo 100 páginas ya de la siguiente escritas. Esto se lo comenté el otro día a Justo Serna, que me va a presentar en Sagunto el jueves, ¿no? Y me dijo, eso es una buena señal. Digo, sí, pues yo no lo veo nada de bueno. Pero en fin, me animo y supongo que surgirá. Tengo una idea en la cabeza que está en la fase de rumiar la idea, ¿no? Esa fase puede durar bastante tiempo hasta que de repente un día te sientes y empiezas a escribir algo. Pero vaya, así estoy. Manolo. Yo estoy encantado de estar escuchando a María García Lliveros aquí en directo y me atrevo, aunque dice que ahora tiene menos tiempo que cuando trabajaba, bueno, casi nada el trabajo de autor, ¿no? Uh-huh. Me atrevo a recomendarle un par de películas que igual las ha visto, porque además es justo sobre el hecho de la creación literaria, ¿no? Una es el autor. No la he visto todavía, pero quiero verla. Especialmente para escritores y escritoras. Es decir, el espectador asiste a cómo el autor mueve hilos que uno no sabe, pero que están ahí. Y evidentemente Mother, que es la de Jennifer Lawrence, donde se come literalmente a Javier Bardem, pero que va de eso también, de la creación y del mundo de la creación y de todo lo que rodea al mundo de la creación, ¿no? Es decir, que si hay un huequito, sí, y son dos. Me tomo nota. Bueno, el autor la tenía ya prevista, ¿no? Se lo habían comentado, sí, que es una buena película. Igual que me ha encantado la librería de Isabel Cochet. Sí, ¿no?
O sea, también la recomiendo. Tiene que ver, mira, claro, mira, claro. sí, sí. Sí, esa se me ha escapado a mí, Esa pero- película, sí, Pero hay- como hay que autores verla. que yo he visto últimamente, Sí, esas sí, dos, sí. pero la del autor le va a gustar mucho, seguro. Sí, Oye, sí. ahora que hablamos de creaciones, Sí. y no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, pero María, se está creando Apunt. ¿eh? Ah, sí, Tú sí, estuviste sí, sí, trabajando cuando se creó Canal No. Sí. De esto hace ya... Ya me sorprendía a mí que no viniese alguna pregunta en ese sentido. Algo tenía que caer. Algo. Digo, ya se habrán olvidado. Bueno, algún Sí. buen recuerdo te quedará de toda esa época. No, bueno, yo espero que Apunt salga con fortaleza y funcione mucho mejor que Canal No, ¿no? Y yo espero que, igual que mi protagonista aprende durante toda su vida, pues que se aprenda de la mala experiencia que ha habido con Canal Todo No. esto nos haya servido para aprender algo. Sí, que haya servido para algo y Ojalá. para aprender algo. La verdad es que soy escéptica, o sea, yo lo confieso, soy escéptica, muy escéptica, ¿no? Respecto a nuestra capacidad de aprendizaje, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo que soy escéptica, creo que hay que dar un voto de confianza y no juzgar nada hasta no tener Claro. cosas que juzgar, ¿no? Es decir, no prejuzgo, doy mi voto de confianza y ojalá funcione bien. O sea, que eso es mi... Eso deseamos todos, ¿no? Sí. Bueno, pues ya lo saben, La función perdida, este último libro interesante y que promete ser pues uno de los libros más vendidos para estas Navidades. María García Lliveros. María, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, ha sido un placer de verdad compartir esto con vosotros. Hasta la próxima. Chao. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look